Hace un tiempo tuve una situación en la cual logré hablar con un familiar fallecido. La gente piensa que cuando tú vas a hablar con un familiar fallecido es tan fácil como alzar el teléfono y decir, hola, buenos días, ¿quién está del otro lado? O agarrar tu ouija y empezar a hacer rezos raros, invocar cosas y que se te aparezca el chango de frente. La realidad es más profunda que eso. Hoy creo lo que creo por esta experiencia y no solo creo en los espíritus, creo y confirmo que Dios existe y que hay algo más allá del entendimiento que yo como un simple mortal puedo llegar a tener. Lo que les comparto hoy es un poco de mi experiencia, si quieren saber si es verdad la comunicación con el mundo espiritual y sobre todo pues oír un poco el chisme, aquí se los voy a contar, ¿ok? Hace unos años tenía que hacerme una ceremonia. Esa ceremonia se llama Misa de Coronación. Es una ceremonial dentro del culto del espiritismo afrocubano. Para los que no lo saben, yo soy practicante de las reglas afrocubanas, lo que es el palo mayombe o como le llaman en Quisimalongo, de lo que es la regla de Ochaifá, de lo que es el espiritismo. En estos tipos de cultos tenemos la certeza de que Dios existe, de que existe la naturaleza como dioses y de que existen los ancestros. Para esto, cuando yo iba a recibir la ceremonial, mi abuela fallece un viernes, me parece. Entonces, mi abuela fallece el viernes y mi ceremonia era el domingo. Yo voy el día viernes cuando a mí me avisan, voy el día sábado. Para mí fue un proceso muy doloroso porque ella fue una persona muy importante en mi crianza. Cuando mis papás se separaron, ella estuvo muy al pendiente de mí. Entonces la veía como mamá abuela, ¿no? Resulta que al estar en estos 2 días como en rezos y todo este tipo de cosas que hacen los católicos, yo me empezaba a sentir muy mal. Mal era sentirme mareado todo el tiempo, desconsolado, pero principalmente un zumbido en los oídos que no aguantaba. Y este es uno de los motivos por el cual evitamos mucho cuando practicamos estos cultos de ir a panteones o ir a lugares con una mala energía. Porque como vamos recogiendo espiritualidades, a veces estas espiritualidades en vez de ayudarnos, nos afectan. Y sobre todo porque hay muchos cantos, entonces no siempre todo lo que se acerca a una ceremonia fúnebre son cosas buenas. Pues resulta que al estar en esta ceremonia, bueno, al estar con mi abuela en esta ceremonia y vivir este proceso, llega el día domingo. Y el día domingo yo tenía que presentarme a mi ceremonial y a hablar, ¿no? Y vivir ahí una experiencia. Cuando yo estaba en esa ceremonia, de pronto alguien cantando, empiezan a hacer unos cánticos afrocubanos y de pronto esta persona se transforma, ya no era ella, ya era otra persona. Y me dice, oye, ¿quién viene al lado de ti? Y yo así de... Me quedé como sorprendido, pero a la vez con dudas. Y dije, nadie, sí, viene contigo alguien y te van a dar un mensaje. Él no sabía que yo estaba súper dolido porque estaba abandonando el día de la sepultura de mi abuela por irme a hacer mi ceremonial. Resulta que me dice, viene una mujer contigo. Y me empieza a decir todas las características. Es una mujer gordita, de tal estatura, tal edad, más o menos viste de esta manera. Y me dice, te está agarrando el hombro. Me dice que tú vienes muy triste porque hoy era un día importante para ella. Y yo así de, ¿en serio? ¿En serio? Sí, dice que era un día importante para ella y dice que ella te da su bendición. Y me empezó a decir el apodo que mi abuela me decía. Ella me decía gordito como de cariño. Ah, mi gordito, mi güero, ¿no? Era como me decía ella. Me dice que su gordito y su güero, que hables con tus primos. Y me empezó a decir una serie de detalles que yo nunca externé a mi familia porque pues ellos no son practicantes en mi fe, entonces no le veo caso, ¿no? Pero me empezó a hablar de temas curiosos. Por ejemplo, me empezó a decir, oye, tú tienes una casa que te heredó tu abuelita y esa casa tienes que hacer esto, esto y esto. Es un consejo que te da ese espíritu. Yo sin decirle ni una palabra. Fue la experiencia más extraña que he vivido, o al menos de la más extraña esta y una de una posesión espiritual demoníaca, pero esta fue como de las que me hicieron darme cuenta que Dios existe, ¿no? O sea, que si hay algo más allá de lo que la gente conoce y lo que la gente puede
llegar a vivir a través de la espiritualidad. Yo cuando oí todo esto, lo primero que hice fue llorar. Yo se los juro que lloré, o sea, lloré así a mares, porque yo decía, ¿cómo es que mi abuela me acompaña? Si para ella debería de estar en otro lado, ¿no? Espíritus, cosas de espíritus. Recibí un mensaje muy bonito. Al día de hoy le agradezco a la persona que hizo estas situaciones. Le debo una. Y creo que también es algo que me hace tener fe en lo que tengo fe. Para no entrar en mayores detalles, ¿verdad? Y aquí vienen preguntas interesantes. ¿Qué tan cierto es el tema de que puedes hablar con espíritus a través de prácticas espirituales? Pues desde mi experiencia se puede, porque hay que recordar que todo este tipo de religiones son religiones vivenciales, ¿no? Y todos vivimos nuestras situaciones de diferente forma. Desde mi experiencia sí se puede hablar con entidades espirituales y sobre todo con familiares, pero para tú poder hablar con estos familiares tienes que tener ciertas características en cuenta. La primera, no puedes hablar con un espíritu que está loco, porque un espíritu loco, muerto, va a seguir siendo loco. Entonces no te conviene querer hablar con alguien así. La segunda, tú puedes intentar tener comunicación a través de lo que tú quieras. En mi caso yo lo hago a través de las afrocubanías, y sobre todo del espiritismo, obviamente. No puedes querer interceptar a un espíritu nada más porque tú quieras. ¿Por qué? Porque hay algo que Allan Kardec llamaba espíritus burlones. Allan Kardec fue un estudioso del espiritismo y lo que él decía es que podía haber como una interferencia a través de espiritualidades negativas y que el mensaje que tú recibías no era de tu ancestro, sino que era de una especie de espíritu negativo que se estaba alimentando de la energía o de la luz de las personas que ven en ese lugar. La siguiente parte: hay espiritualidades que no tienen luz. ¿A qué me refiero con que no tienen luz? Nunca les prendiste una vela, un vaso de agua. Entonces como que ellos se van quedando rezagados en la oscuridad. Y sobre todo porque hay un tema de no trascendencia. Si tú te quedas anclado al plano físico, por ejemplo, a la mujer, a los hijos, a tu casa que construiste, obviamente no vas a trascender en otro plano existencial. Y eso es muy común. Pero también está la otra contraparte. No siempre que tú quieras contactar con un espíritu vas a recibir el llamado. Entonces no te puedes aferrar. Lo que yo sí considero es que cuando tú quieres hablar con un espíritu debes de dejar que las cosas se den. Y poco a poco irán saliendo a flote las situaciones relevantes dentro de estas situaciones, ¿verdad? También tienes que tener cuidado con quién quieras contactar, porque si un espíritu baja de tu familiar, por ejemplo tu abuelita, mamá, abuelo, tío, quien sea, ese espíritu te debe de reconocer. No te va a decir, hola hija, no, te va a decir tu nombre, te va a decir tu apodo o te va a decir características muy específicas. En el caso del tarot, yo como cartomante o tarotista y como una persona que tiene un poco de conocimientos espirituales, pasa la siguiente situación. Yo al ser practicante de estos cultos, pues digamos que veo un poquito más que los demás. No quiere decir que sea superior, simplemente espiritualmente veo dos cosas que otra persona no ve. Cuando tú estás leyendo cartas, a través de tus dones mediúmicos, entras en contacto con seres de la persona. Me ha pasado a mí que tú llegas a decirles, oye, al lado de ti viene una persona alta, es una persona que no tiene cabello, que trae un anillo en el dedo y trae, por ejemplo, ¿qué puede traer? Trae un palacate en la parte de enfrente del pantalón. Y estando en una consulta de tarot y no necesariamente en una sesión de mediums, la persona te dice, ah, sí, es mi abuelito, mi primo que se cayó de las escaleras y él era campesino. Ah, pues esta persona dice esto, esto y esto. Pero ya estás dando un dato que es difícil que el medium sepa. O sea, ya estás dando una información que tú no puedes saber esta información.
Entonces sí creo que es algo que deben de tomar muy en cuenta. Sí se pueden decir nombres a través del tarot, pero depende también mucho del nivel espiritual y de cómo manejen las situaciones. Ahora, cuando tú buscas esta interacción, también puede ser que la persona ya haya trascendido, que ya no esté en este plano existencial o que esté reencarnada y ya va a ser muy difícil que contactes con este tipo de espiritualidades. Conozco mucha gente que también tienen, por ejemplo, el tema de que dicen, oye, me salió en consulta un señor y la descripción es la señora de mi papá, me salió en consulta un, una descripción de un señor que es un señor que era mi papá, pero mi papá en vida nunca me quiso, porque ahora está conmigo, pues porque está arrepentido. Cuando uno trasciende otro plano existencial, quiere mejorar cosas, ¿no? O se arrepiente de lo que no pudo haber vivido. Entonces también llega a pasar este tipo de situaciones. Si tú me preguntaras qué tan real es todo esto, considero que sí es muy real, pero también considero que pocos son los que realmente reciben un mensaje espiritual claro, y sobre todo el tema de los ancestros de la persona. Y también considero que no siempre es nada más estar hablando, ¿no? Yo sé, yo digo, yo esto, cuando tú consultas, no. La gente da pruebas, cosas que no puedes saber. Y eso es lo más importante, ¿no? No busquen esto, no considero que sea bueno buscarlo. Considero que lo mejor es que si tú practicas algo o en algún momento se llega a dar, pues aproveches la oportunidad porque no se da todos los días, ¿no? Yo por mi parte me quedo con la idea firme y clara de que Dios existe, de que mis ancestros están a mi lado, de que es imposible que la persona que me dijo estos datos me los diera, porque era un buen medium y un buen espiritista, y que sobre todo siento que tengo la guía necesaria para no estar solo. Y no hablo de personas, hablo de temas espirituales. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Si quieren aprender algo de tarot, si quieren oír chismecitos, ya saben que aquí estoy en YouTube subiendo contenido. Pueden revisar otros videos y esas cosas, ¿va? También ando por ahí en TikTok. Cuídense mucho. Bye, bye, bye.